Al finalizar la Primera Guerra Mundial en 1918, Alemania, que había sido parte del Imperio Austrohúngaro, desarrolló algunos efectos psicológicos muy diferentes al resto de Europa, debido a su deterioro económico, social y cultural por haber perdido la guerra. Durante la reunión de los aliados en 1919, conocida como el Tratado de Versalles, se firmaría un acuerdo en el que Alemania saldría muy lesionada, ya que no podría expandirse territorialmente ni rearmarse, y debería entonces pagar grandes sumas de dinero a los aliados. Aparece entonces Alemania con una nueva propuesta política, la República de Weimar, un país democrático, e inicia su proceso de reconstrucción, pero debe saldar viejas cuentas debido a que su orgullo ha sido mancillado. Entonces buscan algo que les impulse nuevamente a renacer como una potencia mundial, y es por eso que necesitan de un chivo expiatorio, los judíos, quienes pagarán por los errores cometidos por un ejército incapaz e ineficaz, y que también liberarán a la organización gubernamental de sus responsabilidades. Y es así como nace un movimiento nacionalista que no logra resolver su infortunio y vergüenza, y que alimentará el antisemitismo que ya existía en Alemania y en Europa. Surge entonces Hitler como una respuesta a los dilemas de los alemanes, generando temores. Mientras tanto, en el resto de Europa no hay la misma motivación hacia el desarrollo político y social porque han ganado la guerra, y es así como entonces Alemania se levanta con mucha fuerza y poder. Alemania contaba con una población de 566.000 judíos, el 1% de la población general. Entre ellos, había un grupo importante con un gran poder económico, centrado en la banca y la industria. La mayoría de los judíos alemanes tenían un estatus socioeconómico medio alto, lo que les permitía acceder a cierto poder social y político. Mientras la mayoría de la población alemana estaba sin trabajo y en estado de pobreza. En este contexto se desarrollará entonces la estructuración política del nacionalsocialismo, partido político creado después de la Primera Guerra Mundial y del que Hitler será su líder. Estaban los temores de la población por la guerra perdida, las fuertes sanciones recibidas por parte de los aliados, la disponibilidad de un chivo expiatorio, a las ineptitudes del gobierno y del ejército alemán, y todo esto desembocará en lo que se conoce como las teorías raciales, que fueron parte de la propaganda que le permitió al nazismo alcanzar de manera sistemática y agresiva la atención de la mayoría de la población alemana y el mundo, y de forma democrática llegar al poder máximo en Alemania en 1933. Tan pronto Hitler sube al poder, comienza entonces la represión hacia los judíos a través de boicots organizados para que la población alemana no compre en los negocios judíos. La imposición de las leyes de Nuremberg o las leyes para la pureza de la sangre y la ciudadanía alemanas, que inmediatamente regula que los judíos no son ciudadanos alemanes, aun si sus ancestros han vivido en Alemania durante los últimos 500 años, y que prohibía a los judíos tener puestos públicos y desempeñarse en profesiones liberales, ser maestros de universidades, entrar al teatro o inclusive a los parques. Se prohíbe también la literatura judía y la de algunos escritores alemanes que no apoyan ese gobierno. Y es así como se realizan quemas de libros en importantes universidades de Alemania. Hitler utiliza de forma muy significativa la plataforma de su propaganda nazi durante los Juegos Olímpicos de 1936. Hasta 1938, el surgimiento del nazismo solamente atacaba a los judíos de forma psicológica y espiritual. Pero algunos de estos eventos que sucederán durante ese año darán inicio a la agresión física contra los judíos y desencadenará la plataforma política e ideológica racial del partido nazi. Estos eventos, como la anexión de Austria y los Sudetes en Checoslovaquia, muestran un liderazgo europeo permisivo y débil. Al permitir la expansión irreglamentaria de Alemania, la Noche de los Cristales Rotos o Kristallnacht, y el programa de eutanasia que funcionará para deshacerse de los alemanes que se considerarían cargas para el Estado alemán, como serían los esquizofrénicos, inválidos, retrasados mentales y discapacitados, y que sería el inicio del uso de las cámaras de gas y los hornos crematorios.
Estos eventos consolidan el proyecto expansivo y permiten el rearme de Alemania nazi contra Europa y el preludio de lo que sería el Holocausto para los judíos de Europa. Durante los años 30, el contexto político europeo occidental estaba marcado por regímenes diversos, como el de Italia, donde se estaba consolidando un proyecto político liderado por Benito Mussolini, conocido como el fascismo, y que era un movimiento político nacionalista y de ultraderecha, que promocionaba el totalitarismo. Francia, por su parte, fortalecía la democracia como su proyecto político y se establecía como nación. Inglaterra, al igual que las otras potencias, desarrollaba su expansionismo económico. Alemania, dentro de este marco histórico, intenta repuntar demostrando así su poder, fortaleciendo su ejército con una ideología diferente y con el respaldo de su Führer. Por medio del carisma y la capacidad de manipulación que lo caracterizaban, Hitler dio el discurso llamado el Triunfo de la Voluntad en septiembre de 1934, un año después de que tomara el liderazgo en Alemania. Este fue dirigido a los jóvenes del Reich, que lo seguían y lo apoyaban. Nur dann, wenn wir in der Partei durch unser aller Zutun die höchste Verkörperung des nationalsozialistischen Gedankens und Wesens verwirklichen, wird sie eine ewige und unzerstörbare Säule des deutschen Volkes und Reiches sein. Dann wird einst neben die herrliche, ruhmreiche Armee, den alten, stolzen Waffenträger unseres Volkes, die nicht minder traditionsgefestigte politische Führung der Partei treten. Und dann werden diese beiden Einrichtungen gemeinsam den deutschen Menschen erziehen und festigen und auf ihren Schultern tragen den deutschen Staat, das Deutsche Reich. El 1 de septiembre de 1939, y ante el asombro y sorpresa de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y también la Unión Soviética, quienes habían firmado pactos no agresión, Alemania invade a Polonia, que es abandonada por los aliados, y se da entonces inicio a la Segunda Guerra Mundial. Polonia cae bajo el régimen nazi en menos de un mes, y los aliados entonces le declaran la guerra a Alemania. Si bien hubo un triunfo político de los nazis, ahora se enfrentan a otro problema en su afán de conseguir una Europa libre de judíos. Polonia tenía una población de 3.500.000 judíos. ¿Qué tendría que hacer entonces Alemania nazi con esta situación? Alemania entonces toma la opción más cómoda para ellos: amontona a los judíos en los barrios más pobres y necesitados de las ciudades, creando lo que se conoce con el nombre de guetos. Los judíos fueron hacinados, despojados, torturados y debilitados físicamente al recibir raciones diarias de 189 calorías, siendo lo básico para sobrevivir 2.000 calorías por día. A raíz de esto, fueron aislados de la población civil con la excusa de que transmitían enfermedades contagiosas. Hubo guetos en toda Europa, pequeños, que alojaron 3.000 personas, o grandes, como el gueto de Varsovia, que llegó a alojar 500.000 personas. En ellos, una familia debía convivir con 2 o 3 más, en espacios reducidos, con muy poca comida y en condiciones graves de insalubridad. Aún con pocas herramientas, los judíos no perdieron sus esperanzas y resistieron tanto en la parte cultural, ejecutando obras de teatro, dándole continuidad a la educación religiosa y laica de los niños y jóvenes, editando periódicos, dejando diarios y escribiendo sus ilusiones y esperanzas, como en la parte física, cuando se sublevaron contra la opresión nazi, en eventos como el levantamiento del gueto de Varsovia y en el gueto de Vilna. Pero en medio de la hecatombe y el caos para los judíos, hubo personas de diferentes nacionalidades que no actuaron igual al resto y mostraron una conducta distinta, desplegando coraje para mantener los valores humanos en pie. Ellos se conocen como los justos entre las naciones y fueron quienes remaron contra la corriente general
de la indiferencia y hostilidad que prevaleció durante la Shoah. Contrariamente a la tendencia generalizada, estos salvadores veían a los judíos como seres humanos comunes y corrientes, con derechos como ciudadanos e iguales a cualquier otro. En 1941, el alto mando nazi toma la decisión de implementar secretamente la solución final al problema judío, y para lograr el éxito de este plan, instala 6 campos de exterminio en el este de Polonia, donde se utilizará la más alta tecnología conocida hasta ese momento para crear fábricas de muerte, con cámaras de gas, donde de forma efectiva se asfixiaba a los prisioneros inservibles y luego se les incineraba en hornos crematorios para deshacerse de los cuerpos y no dejar evidencias, además de hacer el proceso más ágil. Los campos fueron Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Belchek, Sobibor, Treblinka y Chełmno. Finalizada la guerra, aquellas personas que contra todos los pronósticos lograron sobrevivir no tenían a dónde ir, pues sus hogares habían sido usurpados, destruidos, robados y apropiados por los cómplices de los nazis. Al quedar despojados de absolutamente todo, debieron permanecer en campos de refugiados hasta que pudieran conseguir visas para emigrar a otros países y así reiniciar sus vidas. La mayoría de ellos, con mucho trabajo y respeto por sí mismos, lograron formar nuevas familias y convertirse en personas útiles a la sociedad que les abrió sus puertas. El Colegio Hebrea Unión, en su afán por promover valores como el respeto, la tolerancia, la paz, la convivencia ciudadana, la protección a la permanencia de la democracia, realiza este foro donde los jóvenes aprenden, dialogan, discuten y asumen posiciones respecto a su crecimiento personal y al desarrollo de sus ideologías, personalidad y futuro.